Bien, ese índice relativo se puede calcular también con las velocidades de la luz en los diferentes medios. Entonces V1 sería la velocidad de la luz en el medio 1 y V2 la velocidad de la luz en el medio 2. Entonces sería aquí la velocidad de la luz en el aire para el ejemplo que pusimos y acá la velocidad de la luz en el agua. Entonces nos va a dar ese índice relativo. Pero ¿con cuál vamos a trabajar nosotros? Con el índice absoluto de refracción. Y ese se relaciona, todos se van a relacionar con la velocidad de la luz en el vacío, que es el valor que dijimos al inicio, de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, estos son los que nos interesan, los índices de refracción absoluto. Esto va a ser una constante, y aquí la velocidad de la luz en el medio. Ahora llegamos a esta ecuación, que viene a ser la ley de Snell, que relaciona los ángulos de incidencia y ángulo refractado con los índices de refracción del medio 1 y del medio 2, las velocidades de la luz en cada uno de los medios, y esto es la longitud de onda del medio 1 y la longitud de onda en el medio 2. Esta ecuación hay que tenerla a la mano para los problemas, también esta de n igual a c sobre b. Y el valor de c, ¿verdad? Que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta la vamos a ocupar en la refracción, la ley de Snell. Aquí en esta tabla aparecen algunos índices de refracción. Algunos problemas nos dan los índices, a otros no. Regularmente el del agua no lo dan. Tenemos que tener a la mano esta tablita o aprendérselo, ¿verdad? Que es 1.333. Estos son líquidos, está el benceno, el disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, alcohol etílico y glicerina. Para los gases tenemos para el aire y para el dióxido de carbono. Como vamos a hablar nosotros de aire, si ven, es 1. El índice de refracción en el vacío es 1, exactamente. Y en el aire es 1.000293. Entonces ocupamos nada más 1 aproximado, ¿verdad? Entonces cuando digan aire o vacío, pues el índice de refracción es 1. Y esas son algunas sustancias sólidas: circonio cúbico, diamante, fluorita, cuarzo fundido, fos, este sí no sé si es fos, desconozco aquí, fos, no sé qué es, pero de galio. El vidrio crown, vidrio flint, el del hielo, poliestireno y cloruro de sodio o sal, ¿verdad? Entonces aquí están los índices de refracción. Y todos estos valores dice que son para las luces con una longitud de onda de 589 nanómetros en el vacío. Aquí habla de la longitud de onda. Hay que tener en cuenta esta situación. Cuando el haz luminoso se desplaza del aire al vidrio, su trayectoria se desvía hacia la normal. Aquí está. Incide con un ángulo de θ1 en el aire y se refracta en el vidrio con un ángulo θ2. El θ2, si observamos, es menor que el θ1, o como se ha puesto acá, θ1 mayor que θ2. Y los índices de refracción, observen, el N2 es mayor que el N1, o sea, el N del vidrio es mayor que el N del aire. Entonces, cuando un rayo de luz pasa de un medio de menor índice a uno de mayor índice, el rayo de luz se acerca a la normal. Caso contrario, vamos de un índice de refracción mayor a uno menor, el rayo de luz se aleja de la normal. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de los problemas para ver si lo que estamos calculando está correcto. De menor índice a mayor índice, el rayo refractado se acerca a la normal. De mayor índice a menor índice de refracción, el rayo refractado se aleja de la normal. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Gracias, Daisy. Bien, la reflexión interna total. Ok, Fiorella, gracias. La reflexión interna total, esa va a ocurrir pasando de un medio de mayor índice a uno de menor índice. Observemos acá, se pone el ejemplo entre aire y agua. Dentro del agua, así como a veces en las piscinas hay unos focos adentro, imaginemos que es una piscina, hay un foco adentro y tira un rayo de luz. Al llegar al aire, pues se va a refractar el rayo de luz. Incide con un ángulo θ1 y se refracta con un ángulo θ2. Pero ¿qué pasa si yo voy aumentando el ángulo de incidencia? Este θ1 lo voy haciendo más grande. Es decir, el rayo de luz se va moviendo para acá. Siempre va a ocurrir la refracción acá, pero este también se va a ir alejando más de la normal. Va a llegar un momento en que hay un valor de un ángulo en el cual el rayo de luz ya no sale al otro medio, sino que se queda sobre la superficie de separación entre los dos medios. El rayo se vería sobre la superficie. A ese ángulo se le conoce como ángulo crítico. Cada medio tiene un ángulo crítico con respecto a otro medio. Ya vamos a ver la formulita para esto. Pero, ¿qué sucede si continúo aumentando este ángulo? Me paso del ángulo crítico, ¿verdad? Aumento el ángulo de incidencia. ¿Qué va a pasar acá? Ya el rayo de luz ya no va a pasar al otro medio, ni tampoco se va a quedar sobre la superficie. Rebota sobre el medio y se regresa. Esto es lo que se conoce como la reflexión interna total. Al superar el ángulo crítico, ya no ocurre la refracción, sino que se da la reflexión interna total. Entonces el rayo se va rebotando. Si lo hiciéramos acá desde el inicio, pues el rayo rebotaría dentro del medio e iría avanzando, pero rebotando, sin pasar al otro medio. ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues en lo que se conoce como la fibra óptica. Es para el transporte de datos. Por ejemplo, hay muchas compañías acá, bueno, algunas compañías que ofrecen el servicio de Internet a través de la fibra óptica. Es más rápido que el cable coaxial. Si aplicamos la ley de Snell, pues podemos observar acá que cuando se da el ángulo crítico, el ángulo de refracción es 90 grados. Entonces, si lo aplicamos ahí, la ley de Snell, que es lo que está explicando aquí, vamos a llegar a esto. Que el seno del ángulo crítico es igual al índice de refracción del medio 2 entre el índice de refracción del medio 1. El medio 1 es el más denso, o sea, en el caso del ejemplo que pusimos, el del agua, y el medio 2 sería el aire. Entonces, si hacen un cálculo ahí, por favor, le ponemos los valores para ver cuánto es el ángulo crítico en el agua. El N2 sería 1 y el N1 1.333. Entonces sacamos el seno inverso del cociente 1 entre 1.333. Hacen eso por favor en su calculadora, el seno inverso de 1 entre 1.333. Me dicen cuánto les da. Ok, Rafael, es correcto, 48.61 grados. Ese es el ángulo crítico para el agua con el aire. ¿Qué significa? Que si yo tengo una fuente de luz dentro del agua y el rayo de luz incide sobre la superficie con el ángulo de 48.61 grados, el rayo de luz ya no va a salir al aire, sino que se va a quedar sobre la superficie de contacto. Y si le pongo un ángulo mayor a 48.61, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir la reflexión interna total. Ahora que ya vieron cuánto es el ángulo crítico del agua, calculen, permítanme, cómo tendría que ser.
para que vean qué es lo que sucede si el rayo es mayor de 48.61. Bueno, lo vamos a ver en el problema que viene a continuación. Aquí están. Vamos a hacer esos ejemplos para que entiendan lo que les voy a preguntar. Vale, tenemos este. Dicen que dentro de un recipiente de vidrio, índice de refracción 1.50, una capa de aceite con índice de refracción 1.40 flota sobre agua. Índice de refracción 1.33. Un rayo de luz que parte del aire penetra dentro del aceite con un ángulo incidente de 35.5 grados. Encuentra el ángulo que el rayo hace en el agua y en el vidrio. Entonces, ¿cómo está la situación acá? Tengo un recipiente de vidrio y en el recipiente hay agua primero abajo, luego una capa de aceite, pues y arriba aire. Viene un rayo de luz desde el aire, penetra el aceite, atraviesa el aceite, después del aceite pasa por el agua y después del agua pasa por el vidrio. Entonces en cada uno de ellos va a haber una refracción, una desviación y nos pide calcular eh, los ángulos. Vamos a hacer primero esta es la normal imaginaria y el ángulo de 35 dice. Entonces supongamos que aquí viene el rayo. Este sería el rayo incidente. Y forma aquí un ángulo. Vamos a llamar teta 1. Y ese teta 1 es el de 35.5 grados. Aquí es el aire. Y entra al aceite. Índice de refracción del aire que va a ser N1. Dijimos que el aire es 1 y el aceite N2 1.40. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como va de un índice de un medio con un índice menor a uno mayor, pues el rayo tiende a acercarse a la normal. Entonces el rayo
al refractarse va a ser así. Y aquí se daría teta 2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale teta 2? Esta es la primera separación, aire, aceite. Entonces, vamos a aplicar la ley de Snell. La ley de Snell dice que N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. Y despejamos el teta 2. Entonces sería N1 entre N2 por el seno de teta 1. Y esto sería igual a el seno de teta 2. Permítanme, voy a cerrarlo y lo voy a abrir otra vez porque está que no me deja mover. Hoy sí. Bien. Entonces, ¿cómo sería despejar teta 2? Pues teta 2 sería igual al seno inverso de N1 entre N2 por el seno de teta 1. Sustituimos los valores. Seno inverso de 1 entre 1.40 por el seno de teta 1, que es 35.5. Y ahí obtenemos el ángulo teta 2. Si hacen esa operación, pues a mí me da 24.5 grados. Y observemos, como dijimos acá, que el ángulo teta 2, o sea, el rayo refractado se acerca más a la normal de tal manera que tiene que ser menor de 35.5. Y es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Nos ha dado menor. Ahora se va a dar esta misma situación, pero ahora entre aceite y agua. Entonces, es correcto, Clara Jocelyn, 24.5, gracias. Ahora aceite y agua, vamos a hacer otro dibujito.
Como este es el aceite ahora, este sería teta 2, este es el agua, teta 3. Ven aquí, aceite, índice de refracción 1,40, y aquí es agua, índice de refracción 1,33. Ahora, ¿qué está sucediendo? Vamos de un índice de refracción mayor a uno menor. Entonces, el rayo refractado va a alejarse de la normal. En otras palabras, el ángulo teta 3 tiene que ser mayor que el teta 2. Volvemos a aplicar la ley de Snell. Decimos N2 seno de teta 2 igual a N3 seno de teta 3. Y despejamos teta 3. Entonces teta 3 va a ser igual al seno inverso de N2 entre N3 por el seno de teta 2. Sustituimos los valores, teta 3 seno inverso de 1,40 entre 1,33 por el seno de 24,5. Y ahí obtenemos el teta 3. Recordemos, debe de ser mayor de 24,5. Corroboran ahí, por favor. A mí me da 25,9. Aproximemos, Gloria, porque después del 8 hay otro 8. Entonces, 25,9. Es correcto. Muy bien, Samuel, Gloria y Clara Jocelyn, gracias. 25,9. Y ahí está. Observamos que es mayor, ¿verdad? 24,5 y 25,9. Aunque es un 1 o 2 grados mayor, pero sigue siendo mayor. Y posterior a esto, pues sigue agua con el vidrio. Es el que nos falta. Este sería el agua. 1,33. Entonces este sería el teta 3. Y este sería el vidrio. N4. 1,50. Como vamos de un índice de refracción menor a uno mayor, otra vez el rayo se acerca a la normal. Sería teta 4. En otras palabras, teta 4 tiene que ser menor de teta 3. Y aplicamos otra vez la ley de Snell. Ahora sería N3
seno de teta 3 igual a n4 seno de teta 4. Entonces, teta 4 despejado sería el seno inverso del cociente n3 entre n4 por el seno de teta 3. Sustituimos. 1.33 entre 1.50 por el seno de 25.9. Y ahí obtengo teta 4. Me da este valor 22. Muy bien, Samuel, eso es 22.8. Observamos entonces que efectivamente es menor de el teta 3. Y hemos contestado lo que quería el problema. Quería los ángulos en cada uno de los medios. Este es el ángulo en el aceite, 24.5, en el agua 25.9 y en el vidrio 22.8. Como ven, esta parte es bien fácil. Estoy planteando la ley de Snell. Supongo que no hay preguntas. No, este es lo que queremos hacer. Correcto, Samuel, es adimensional, porque si recordamos es la relación entre dos velocidades. Vamos a ver dónde está. Aquí está, Samuel, lo que tú preguntas es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Entonces, dividimos dos velocidades, queda sin unidades y por consiguiente sin dimensiones. Entonces, es correcto lo que tú dices, el n es adimensional. Tal vez le podemos agregar a esto, que acabamos de hacer, a la orden, Samuel. Podemos encontrar la velocidad de la luz, ya que lo mencionó Samuel, hagámoslo acá. La velocidad de la luz en el aceite. Y utilizo, perdón, esta ecuación, que n es igual a c sobre b. Si despejamos b, va a ser igual a c entre n. Y c ya dijimos que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y para el aceite el n es 1.40. Entonces la velocidad de la luz en el aceite sería, lo damos en potencias de 10 a la 8, 2.14 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa sería la velocidad de la luz en el aceite.
Como ven, es menor de 3 por 10 a la 8. Cualquier medio diferente del vacío, pues va a ser menor de 3 por 10 a la 8. Dijimos que el aire vamos a tomar el mismo valor. Y así podemos calcular la velocidad de la luz en todos los medios. En el agua, en el vidrio, solo dividir la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Bien. Entonces, si vamos a este, lo saqué de C.R. Szymanski. Hace una gran historia. Dice que después de un largo día de viaje, tarde por la noche, usted nada en la piscina del hotel donde se hospeda. Cuando se retira a su habitación, se da cuenta de que perdió la llave en la alberca. Consigue una linterna potente y camina alrededor de la alberca dirigiendo la luz hacia ella. La luz ilumina la llave, que yace en el fondo de la alberca cuando sostiene la linterna a 1.2 metros de la superficie del agua. Eso pueden verlo en el dibujito. Y dirigida hacia la superficie a una distancia horizontal de 1.5 metros desde el borde. También pueden ver eso donde está el 1.5. Si el agua en ese punto tiene 4 metros de profundidad, ¿a qué distancia del borde de la alberca se encuentra la llave? Bien, lo que está ocurriendo con el rayo de luz es que se está refractando. Podemos ver ahí la normal, vamos a dibujarla. Esa sería la normal. Este sería el rayo incidente y este sería el rayo refractado. Por consiguiente, aquí estaría θ1 y aquí θ2. El índice de refracción del medio 1 pues es aire, 1.00, y este es agua, 1.33. Bien, ¿qué se les ocurre hacer aquí? Denme ideas. Ajá, no me dan los ángulos. Los índices de refracción, pues ya los conozco. El del aire es 1, el del agua siempre va a ser 1.33. Pero necesito al menos un ángulo. ¿Cómo puedo hallarlo? Específicamente el θ1. ¿Alguien tiene una idea? Si no sabe, dígame. No tengo la menor idea. Pero díganme algo, por favor. Ok, Rafa. Ajá, muy bien. Yesenia. ¿Qué podemos aplicar, Yesenia?
Excelente, Yesenia. Vamos a ver. Tú me dices que teta 1 sería la tangente inversa de ¿quiénes? Vamos bien, Yesenia. ¿Quién entre quién? Ajá. Entonces, opuesto entre adyacente. ¿Quién es el opuesto a teta 1? El opuesto es el que tiene enfrente. Rafa, fíjate. Sí son esos los que voy a relacionar. 1.2 y 1.5, pero no, Clara Jocelyn. Eso va después, cuando ya conozca los ángulos. ¿Mm? Vean lo que dice Yesenia. El opuesto al ángulo teta 1 es el que está enfrente. Y enfrente tiene este lado. Y este lado mide 1.5. Entonces, aquí sería 1.5 entre el adyacente. El adyacente es el que está aquí, que es 1.2. Así sería. Muy bien. Excelente, Yesenia. Va, encontrémoslo. A mí me da 51.3. Ok, Rafa, muy bien. Eso es. Ese es teta 1. Ahora vamos a aplicar lo que nos decía Clara Jocelyn con la ley de Snell. La ley de Snell la voy a aplicar para encontrar el ángulo teta 2. Entonces decimos N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. Entonces teta 2 va a ser igual al seno inverso de N1 entre N2 por el seno de teta 1. Sustituimos. Aquí sería 1 entre 1.33 por el seno de 51.3 grados. Bien. Muy bien, Rafa, es correcto. Y Clara Jocelyn también es correcto, 35.9 grados. Ese es teta 2. Excelente. Y ahora, ¿cómo encuentro esa distancia que me piden? Ya conozco el ángulo ahí, 35.9. Vamos a poner aquí que teta 2 es 35.9. Pero no me estaba pidiendo eso, me está pidiendo esta distancia, esto que aparece aquí con un signo de interrogación, la distancia desde la piscina hasta donde se encuentran las llaves. ¿Cómo hallo esta distancia? Ajá. Díganme, ¿qué hacemos? Ni idea.
Ajá. No, Rafa, no nos serviría de nada eso. Vale, voy a hacer otra pregunta. Puedo encontrar esta distancia, esta que acabo de dibujar aquí. ¿La puedo hallar o no? Esta. Le voy a llamar D. ¿Puedo hallar eso o no? Y si me dicen que sí, díganme cómo. Ni idea. Ok, Rafa. Observen algo, aquí hay otro triángulo. A este lado, si nos referimos a θ2, este sería el cateto adyacente. Y ese cateto mide 4 metros según el dibujo. Aquí es 4 metros. Si conozco este cateto, 4 metros, y conozco el ángulo, puedo hallar este otro, la distancia que les he marcado, que es el otro cateto, es el cateto opuesto. Entonces la función que relaciona el cateto opuesto a θ2 y el adyacente es la tangente. Entonces yo puedo decir que la tangente de θ2 es igual al opuesto, que es el que tiene enfrente, que es D, entre el adyacente, que son los 4 metros. Veámoslo otra vez, este es θ2, enfrente es el opuesto, y a un costado es el adyacente. Entonces D entre 4 es igual a la tangente de θ2. Entonces, como ando buscando D, pasa a multiplicar este 4 metros, por la tangente de θ2, que es 35.9, y esto va a ser igual a D. Y eso me da 2.9 metros. Pero eso no es lo que yo ando buscando. Yo ando buscando la distancia desde la piscina a donde están las llaves. O sea, tiene que ser desde aquí, esto, que está el signo de interrogación, es desde la orilla de la piscina hasta este punto. Entonces, esa distancia que yo ando buscando, vamos a llamar X. Esa X va a ser igual a la suma de 1.5 metros más 2.9 metros. Y eso nos da 4.4 metros. Y hemos resuelto el problema, ¿se entiende? O sea, aparte de utilizar la ley de Snell, pues hemos utilizado, como nos dijo Yesenia, trigonometría. La función es trigonometría. En este caso, en ambos ángulos utilizamos tangente. Por los catetos que se conocían, ¿verdad? Opuesto y adyacente. ¿Está claro el problema?
Bueno, asumo que sí. Gracias, Rafael. Bien, vamos a hablar aquí del ángulo crítico, lo que vimos la reflexión interna total. Observemos, nos dice que en el fondo de un recipiente que contiene agua se enciende una pequeña fuente de luz, de tal forma que se dirige hacia la superficie con un ángulo de 35.5 con la normal. Determina el ángulo con que se refracta en el aire. Entonces aquí tenemos agua y aire. Vamos a hacer un pequeño dibujo para entenderlo mejor. Bien, observemos lo siguiente. Aquí está el agua, este es el recipiente. Aquí viene el rayo de luz y le vamos a llamar N1, 1.33. Y va a salir al aire. N2, 1.00. Incide con un ángulo θ1 y ese θ1, según el problema, es 35.5 grados. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Cuando salga al aire, se va a refractar y como va de un índice mayor a uno menor, pues se va a alejar de la normal. Entonces, este va a ser θ2. Entonces, lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿verdad? N1, seno de θ1 igual a N2, seno de θ2. Entonces, θ2 es igual al seno inverso
de N1 entre N2 por el seno de teta 1. Y obtendríamos esto. Sería 1 entre 1,33 por el seno de 35.5. Y hacemos la operación ahí. Y obtenemos el ángulo refractado. Ingeniero, ¿Sí? pero no N1 es 1.33. Sí, lo puse al revés, ¿verdad? Sí. Tienes razón, gracias. Entonces aquí sería 1,33 y aquí 1,00. Gracias. A mí me da 50.6 aproximado. $50.6 dijimos aproximado. Ese es teta 2 y como dijimos se aleja de la normal. Es correcto. Gracias, Samuel. Bien, pero aparte de eso nos piden que encontremos el ángulo crítico. Y dijimos que el ángulo crítico, que es esta situación que está aquí, el ángulo crítico, lo que va a hacer es que el rayo de luz ya no va a pasar al otro medio, sino que se va a ir sobre la superficie de separación de los dos. O sea que ocurriría esto. Eso veríamos en el ángulo crítico, de tal manera que si observamos el ángulo de refracción, que llamamos teta 2, sería 90 grados. Entonces de ahí salió la ecuación que para hallar el ángulo crítico, o sea, el seno de teta crítico, era igual a N2 entre N1. Veámoslo aquí, para estar seguros. Aquí está, seno de teta crítico, N2 entre N1. Entonces, N2 entre N1. Entonces, el teta crítico sería igual al seno inverso de N2 sobre N1. Teta crítico sería 1.00 entre 1.33. Y este ya lo habíamos hecho cuando les expliqué que es el teta crítico del agua, ¿verdad? Y eso da 48.8 aproximado. Ese sería el ángulo crítico para la separación agua-aire. Entonces aquí viene lo que les quería preguntar
en la explicación qué pasaría si superamos el ángulo teta crítico, es decir, que el rayo incidente fuera en una dirección mayor a 48.8, digamos a 49 grados. ¿Cuánto sería el teta 2? Y lo pueden sustituir en esta ecuación. Ya les digo. En esta que está acá. Aquí está como hallar teta 2. Sustituyan por favor acá el N1 que es 1.33, el N2 es 1 y colocan aquí en teta 1 un ángulo mayor a 48.8. Pongan 49, pongan 50, pongan 60, un ángulo mayor, pero tampoco que se pase de 90, ¿vas? Mayor a 48.8 y que no llegue a 90. ¿Cuál es el resultado de teta 2? Ajá, ¿qué me dicen? ¿Qué le resulta en la calculadora? Si ponemos 49 aquí, o mayor de 49. Nadie lo intentó hacer. Po. No, Samuel. Se van a poner seno inverso de 1.33 entre 1 por el seno de 49. O 50, o 75, 80 grados, el ángulo que ustedes quieran. Ajá, Yesenia. Eso es correcto. Nos dice que es un error matemático. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a interpretar ese error matemático? Pues en física, aquí en esta situación, lo vamos a interpretar que no ocurre la refracción. Ese error matemático que me está dando me está indicando que ya no hay refracción, sino que el ángulo se refleja internamente. En otras palabras, el rayo ya no atraviesa al otro medio ni tampoco se queda sobre la superficie, sino que rebota y se regresa al agua. Si el ángulo es mayor de 40, el ángulo de incidencia es mayor de 48.8. Eso es lo que tienen que ver en su calculadora, que les dio un error. En matemáticas los ponen a hacer esto, ¿cuál va a ser el resultado ahí a expresar? Pues que no está definido en la función seno inverso ese ángulo, no pertenece al dominio, eso les van a decir en matemáticas. Pero acá en física ese resultado tiene una interpretación. La interpretación, repito, es que ya no ocurre la refracción de la luz, sino que ocurre la reflexión interna total. Así lo vamos a interpretar. Bien, entonces ya comprobamos que superando el ángulo crítico ya no hay refracción. Bien. Preguntas, supongo que no hay. Nos falta ver los prismas. Pero para eso vamos a explicar algo antes. ¿Qué es un prisma?
Tenemos una pequeña definición que es un medio transparente limitado por dos superficies planas que se cortan en una arista formando un ángulo diedro omega. Ese es el ángulo del prisma. Si ven esta imagen, pues es el ángulo que tiene acá. La mayoría de prismas son hechos así, triángulos. O sea, la superficie frontal es un triángulo equilátero en la mayoría de casos. Y si es equilátero, pues los ángulos son 60 grados, ¿verdad? Entonces, si fuese así, este ángulo valdría 60. Y pues estas son las caras del prisma. Lo que va a suceder aquí es que va a entrar un rayo de luz, va a atravesar el material del prisma, que por lo general es un vidrio, pero hay diferentes tipos de vidrio. Al pasar del aire al vidrio se va a refractar, va a atravesar el vidrio y va a volver a salir en otra cara del mismo prisma. Entonces va a haber una desviación de este rayo en la otra cara. Lo que ven acá es la dispersión de la luz, cuando la descomponemos en los colores del arco iris. Esa es la dispersión, es una de las utilidades del prisma, dispersar la luz, pero la de mayor utilidad es desviar la luz. Entonces lo que vamos a estudiar aquí en el prisma, aquí está la ecuación para hallar la desviación. Vamos a mostrar aquí, es esta. Este es el ángulo de desviación. Y se calcula de esta manera, como teta x más teta x' menos omega, en donde teta x es el ángulo de incidencia en la primera cara. O sea, cuando va a entrar el rayo de luz, tiene un ángulo de incidencia. Ese es teta x. Teta x' es el ángulo de refracción a la salida. O sea que cuando sale por esta otra cara, sale con un ángulo, ese es teta x'. Menos omega. Y omega, dijimos, es el ángulo del prisma, que es el que se forma aquí, que por lo general es 60 grados, a menos que nos digan lo contrario. Y aquí podemos ver el esquema de lo que ocurre. Observemos. Permítanme. Muy chiquito. Ni modo. Bien, esta es la primera cara del prisma. Incide un rayo de luz y vemos que aquí está la normal. Esta línea punteada es la línea imaginaria normal perpendicular a esta superficie. Entonces el rayo de luz incide con un ángulo teta x con respecto a esa normal. Al entrar al prisma, el rayo de luz se refracta, cambia de dirección. Siempre con respecto a esta misma normal, la refracción es con un ángulo teta p. Dijimos que el rayo de luz atraviesa el prisma y va a salir a otra cara. Al salir a la otra cara, antes de salir, incide con un ángulo teta p'. Este es de incidencia. Y al salir, pues se refracta con un ángulo teta x'. Entonces aquí están involucrados estos cuatro. El ángulo de incidencia en la entrada, el primer ángulo de refracción, teta p. Este es el ángulo de incidencia a la salida, teta p', y el nuevo ángulo de refracción, teta x' a la salida. Aquí está omega, es el ángulo del prisma, y nx es el índice de refracción del medio que rodea al prisma. En la mayoría de los casos es el aire, pero puede que el prisma esté inmerso en un líquido, puede que esté inmerso en agua. Si está dentro del agua, pues el índice de refracción que lo rodea va a ser el del agua, 1.33. NP es el índice de refracción del material que está hecho el prisma. Como les dije, por lo general es vidrio. Y este delta, que es la desviación, ¿cómo se encuentra? Pues lo que se hace es prolongar el rayo incidente, este es el rayo incidente, se prolonga esta línea punteada y también se prolonga la línea de acción del rayo refractado a la salida, este que está en rojo. Prolongamos su línea de acción y ahí donde se cortan estas dos prolongaciones se forma un ángulo. Y ese es el ángulo de desviación. ¿Qué hicimos con la luz? Pues venía en una dirección y cambió a otra, se desvió esta cantidad, ese delta. Para eso se ocupan los
prisma para desviar esa luz. Y aplicamos, pues, como aquí ocurre la refracción en la entrada y también a la salida, pues aplicamos la ley de Snell en ambos casos. Y aquí está la ley de Snell a la entrada, la ley de Snell a la salida. Ecuaciones que ustedes deben de tener a la mano. Y siempre se cumple que el ángulo del prisma es igual a la suma de teta p más teta p prima. O sea que la suma de este ángulo, teta p más este teta p prima, es el ángulo del prisma. Siempre se va a cumplir eso. Entonces el primer paso es encontrar teta p. Por lo general nos van a dar teta x. Nos dan teta x, encontramos teta p. Teniendo teta p, nos vamos a esta ecuación y encontramos teta p prima. Y teniendo teta p prima, nos vamos a esta ecuación y encontramos teta x prima, que es el ángulo a la salida. Ese es lo más general que nos van a preguntar. Y la desviación, pues ya como dijimos, con esta ecuación. Que la desviación es la suma de teta x más teta x prima menos omega. Entonces esas ecuaciones las debemos de tener a la mano. Ahora ocurre un caso especial que se conoce como la desviación angular mínima. Este delta mínimo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la trayectoria del rayo dentro del prisma es perpendicular a la bisectriz del ángulo del prisma. ¿Cuál es la bisectriz del ángulo del prisma? Pues es una línea imaginaria que corta al ángulo en dos ángulos iguales. En otras palabras, una línea aquí perpendicular a la base. Entonces, el rayo de luz se va, digamos, recto acá. Entonces, cuando ocurre eso, que el rayo de luz se va rectecito aquí, teta p y teta p' son iguales, y teta x y teta x' también son iguales. Lo que decimos acá. Por lo tanto, la ecuación esta de omega igual a teta p más teta p', como estos son iguales, se convierte en omega igual a 2 teta p. Y la desviación, que se calcula con esta ecuación, en el caso de la desviación mínima, teta x y teta x' son iguales, entonces esto se convierte en 2 teta x menos omega, que es lo que está aquí. 2 teta x menos omega es la desviación mínima. ¿Cuándo utilizan este fenómeno de generar la desviación mínima? Cuando quieren conocer el índice de refracción del material que está hecho el prisma. Entonces, con esta ecuación que vemos acá, podemos calcular ya en una práctica de laboratorio, digamos, el índice de refracción del prisma. ¿Qué necesito? El índice de refracción del medio que lo rodea, la desviación mínima y el ángulo del prisma, que es omega. Sustituyendo eso, podemos hallar el índice de refracción de ese prisma. Y tenemos este ejemplo. Vamos a intentar hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Bien, tenemos la siguiente situación. Me dan el índice de refracción del prisma, es NP. Dice que está rodeado de agua, entonces el medio que rodea es NX 1.33. El ángulo del prisma es 60, dice, omega 60 grados. Y el de incidencia 31. Ese tiene que ser teta X. Calcula la desviación del prisma. Pues ya vimos que para la desviación es teta X más teta X prima menos omega. Conozco teta X, conozco omega, pero no teta X prima. Entonces hay que hallar ese. Entonces aplicamos la ley de Snell a la entrada, que sería nx seno de teta X igual a np seno de teta p. Y queremos teta p, que sería el seno inverso de nx entre np por el seno de teta x. $1.33 entre $1.55 por el seno de 31. Ok, Rafa y María Fernández, correcto, 26.2. 26.2 grados. Teniendo eso, vamos a omega igual a teta p más teta p prima. Entonces, teta p prima sería igual a omega menos teta p. 60 menos 26.2. Y sería 33.8 grados. Ya teniendo eso, pues vamos a aplicar la ley de Snell a la salida. NP seno de teta p prima igual a nx seno de teta x prima. Entonces, teta x prima sería igual al seno inverso de np entre nx por el seno de teta p prima. 1.55 entre 1.33 por el seno de 33.8.
¿Cuánto le da ese? Ok, María Fernández, correcto, 40.4, gracias Samuel. 40.4 grados. Y teniendo eso, pues podemos hallar la desviación, ¿verdad? Otra vez escribimos desviación teta x más teta x' menos omega. Teta x es 31, si mal no recuerdo. ¿Sí? Teta x' 40.4 menos omega, que es 60. Entonces la desviación sería 11.4. Y estaría resuelto el problema. ¿Alguien sabe qué instrumentos ópticos utilizan los prismas? Utilidades de los prismas, ¿alguien sabe? Sí, Rafa, pero eso es correcto. Para descomponer la luz blanca en los colores del espectro, pero eso es a nivel de laboratorio. Pero ya algún instrumento, no, me refiero a un instrumento óptico. Vale, les menciono instrumentos ópticos, telescopios, microscopios y otros que no voy a mencionar ahorita. ¿Cuáles de ellos utilizan los prismas internamente? Googleenlo. Nada, nada, pues. Vamos a tener que googlearlo aquí, pues. Observen esta imagen, quiero ver si la puedo ampliar. Ahí está. El periscopio es un aparatito que disponen los submarinos. Pueden ver acá. El ojo humano se sitúa en la parte de abajo del tubo y en la parte de arriba, pues puede ver los objetos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que la imagen que se forma aquí puede viajar a través y llegar hasta el ojo humano? Pues aquí está la forma. ¿Ya vieron dónde están los prismas? Pues esta es una manera, aquí hay un prisma, miren, y aquí abajo hay otro. Entonces, ¿qué hace el prisma con la luz? O sea, la imagen, los rayos de luz de la imagen viajan aquí y desvían su dirección, pasando, estas son unas lentes especiales, pasan a través de las lentes, otras lentes y llegan al prisma. Aquí hay otro prisma que nuevamente desvía la luz en dirección del ojo.
Entonces los periscopios son unos instrumentos que utilizan los prismas. O sea, la misión del prisma es desviar la luz. Esos son unos. Los otros, ¿cómo se llaman los que ocupan los soldados? Los lentes binoculares, creo. Sí, ¿Verdad? binoculares. Binoculares. Binoculares, gracias. Binoculares, vamos a ver qué nos sale aquí. Estos son los binoculares, pero por dentro, ¿cómo están hechos? Tal vez hay alguna figura. Quizás si pone prismas en los binoculares. Gracias, Inga. Ahí está. Vamos a ver esta. Gracias. Va, observan aquí. Estos son lentes, ¿verdad? Lo que hacen los binoculares es objetos que están lejanos, pues los acercan, ¿verdad? Eso lo trabajan estas lentes que están aquí, el objetivo y los oculares. Ahora, aquí están los prismas, ¿vean? Estos son prismas especiales. ¿Cuál es la forma que tiene? Pues no son de los que estamos viendo. Entonces, ¿qué hacen esos prismas? Pues desviar la luz. Observe, entra el rayo aquí, lo desvía, se junta con, bueno, este mismo prisma que está hecho de dos materiales diferentes. Este lo desvía para acá y este lo desvía acá y para que la imagen pueda llegar a este punto. Aquí veo esta es la forma de esos prismas, ya son prismas especiales. No es un triángulo específicamente, pero la función de ellos es desviar la luz con un objetivo específico, ¿verdad? Entonces, ya pudieron ver ahí dos ejemplos de aplicación de los prismas, esos instrumentos ópticos. Inclusive hay balanzas en las cámaras, creo que no, Rafa. En las cámaras, busquémoslo acá. En los proyectores sí, María Fernanda, es correcto. Los proyectores, ahí sí. Vamos a ver, prismas. Destapemos un proyector, Inge. Ya los he destapado y sí los tiene. Prisma en proyector. Ya voy a buscar en la cámara, pero creo que en la cámara sí no. Proyectores de acetatos. Ah, pero me decían los proyectores Los de cañones, los supongo, que cañones. llamamos así. Eh, sí, eso sí. Estos son viejitos, miren. Estos los ocupábamos antes para... Aquí colocábamos el acetato, una lámina donde había un dibujo o texto. Y abajo hay una lámpara. Esa tiraba la luz hacia arriba y por este lente se proyectaba hacia la pared. Así hace lo mismo que los proyectores multimedia que tenemos ahorita, pero con la diferencia que aquí uno manualmente iba cambiando la lámina, ¿verdad? Mientras que ahora pues ya es la computadora con un programa. Entonces internamente aquí hay un prisma, en esta parte hay un prisma que desvía la luz de aquí, de abajo hacia arriba y de ahí hacia el frente. Ahora los proyectores multimedia, veamos. Multimedia. Estos sí ignoro si lo tienen por dentro. Vamos a ver. No, aquí no. Estos son como, es más que todo un circuito electrónico, lo que hace es captar la imagen desde la computadora, que se la enviamos a través de un cable HDMI o el VGA. Entonces ahí la información va en forma de electricidad, el circuito la transforma y genera la imagen para proyectarla sobre el lente este. Sí tiene lentes, pero no prismas estos. Los otros proyectores sí. Y en cámaras fotográficas, ahí sí creo que no.
Dios mío, aquí hay unas que sí, pero son cámaras viejas. Vean los que aparecen. Entonces sí tienen, Rafa. Vamos a ver, aquí estamos. Ah, pues sí tienen. Porque aquí es donde observamos la imagen que queremos fotografiar. Este es un espejo, ¿ven? Que también cambia la dirección. Y aquí el prisma. Cambia la dirección para que aquí esté el ojo y pueda ver eh, la imagen a fotografiar. Entonces sí, es correcto, Rafa. También las cámaras tienen. Muy bien, va, ya aprendimos todos que también en las cámaras hay, eso no lo sabía yo. Sí, Rafa, lo que tú preguntas se da en la fibra óptica. O sea que los datos, es lo que les dije con la internet, por fibra óptica, los datos se transforman en luz y viajan adentro del tubo. Y cuando llegan al punto donde se quiere, hay un circuito que lo transforma esa señal de luz en la información que se requiere y la proyecta, ya sea la computadora o un monitor. Es correcto, Rafa, eso ya los ingenieros electrónicos son los que se encargan de eso. Y por eso es que cuando se tiene la internet por fibra óptica es más rápida que por un cable coaxial, porque viaja más rápido, viaja a la velocidad de la luz. Es correcto lo que tú dices, Rafa. María Fernanda, suponía yo que te referías a los proyectores multimedia, ¿verdad? Ya vimos que no, pero los proyectores viejitos, eso sí. Bien. Tenía otro problema, no sé si... Esto está en la guía. Si quieren que lo hagamos. O aquí terminamos, porque ya vimos todos los temas. Ustedes me dicen. Hello, hello. Ni hemos hecho el examen, Rafa, no sé si va a salir. Ok, hagámoslo pues, María Fernanda y Clara Jocelyn, perfecto, gracias. Va, aquí se mezclan dos cosas, lo que es el ángulo crítico y las ecuaciones del prisma, por supuesto. Tenemos el prisma triangular, el ángulo, aquí le han puesto phi, pero para nosotros es omega. Es este, de 60 grados. Aquí le pusieron omega. El índice de refracción del prisma es 1.50. Bueno, vayamos poniendo los datos. Omega, 60 grados. El índice de refracción del prisma, 1.50. ¿Y cuál es el mínimo ángulo de incidencia? Teta 1, pues, que para nosotros es teta x. O sea, vamos a poner aquí teta x, pero quiere que sea mínimo. En el que un rayo de luz puede emerger desde el otro lado. O sea que lo que va a suceder aquí es que va a entrar un rayo de luz al prisma, se va a refractar y va a salir aquí. Pero para que este ángulo sea mínimo, ¿tá? El mínimo ángulo para que el rayo de luz emerja, quiere decir que cuando el rayo de luz
sale, pero se va sobre la superficie de separación. Si lo dibujáramos, vamos a dibujarlo para que me entiendan mejor. Vamos a hacer este es el rayo que viaja dentro del prisma, y cuando llegue aquí, su refracción sea exactamente sobre la superficie del prisma. Así. Entonces, para que ocurra esto, este vaya aquí y este vaya aquí. O sea, cuando ocurra esto, este ángulo de incidencia va a ser mínimo, el θ x. Y eso es lo que quiero encontrar. Entonces, voy a dibujar la normal al otro lado. Aquí. Si está ocurriendo esto, quiere decir que el θ x' va a valer 90 grados. Y este que es el θp', ¿quién sería entonces el θp'? Si el θ x' es 90 grados. Este viene a ser el ángulo crítico. Si recordamos el ejemplo que hicimos en el del ángulo crítico, vamos a ver cuál fue. No. ¿Dónde está? Dios mío, se perdió este. ¿Qué dijimos? Cuando el ángulo de refracción es 90, el ángulo de incidencia es el θ crítico. ¿Sí? Entonces, quiere decir que ese θp' es igual al ángulo crítico. No hemos dicho nada de cuál es el medio que rodea. El problema no dice, no menciona nada. Entonces, si no dice nada, el medio que rodea es el aire. Nx es 1.00. Entonces, el primer paso es encontrar este θp', que es igual al θ crítico. Entonces, ¿cómo hallamos el θ crítico? El θ crítico va a ser igual al seno inverso del cociente entre el índice de refracción en donde sale, que para el caso es el aire, es 1, entre el índice de refracción de donde viene el rayo, que es del vidrio, es 1.50. Ahí encuentro el θ crítico y ya tengo el θp'. ...41.8 grados. Entonces, y este es igual al θp'. Teniendo eso, ocupo la ecuación que omega es igual a θp
más teta p prima. Para encontrar teta p, entonces teta p va a ser igual a omega menos teta p prima. Entonces sería 60 menos 41.8. Entonces teta p sería 18.2. Ya tengo teta p, que es el que va aquí. Teta p. Entonces voy a aplicar la ley de Snell aquí a la entrada para encontrar el teta x mínimo. Entonces si hago eso sería nx seno de teta x mínimo igual a np seno de teta p. Perdón, ahí no ve el prima, solo teta p. Entonces el teta x mínimo va a ser igual al seno inverso de np entre nx por el seno de teta p. Teta x mínimo, seno inverso de np, que es 1.50, entre nx, que es 1, por el seno de 18.2, que es teta p. Y hacemos esa operación. Y eso nos da 27.9. Ese sería el ángulo mínimo con que debe de incidir el rayo aquí para que a la salida del prisma, pues el rayo pueda salir libremente o emerja. Y así le doy un valor mayor de 27.9, pues el rayo de luz va a refractarse acá. Y ahí está resuelto el problemita. Entonces, como ven, hemos mezclado el ángulo crítico con las ecuaciones del prisma. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a detener la grabación.